Entonces, amados, vamos a continuar con el estudio. Nosotros estamos ministrando que el pecado se inició en el cielo, lo demostramos. Esos textos es bueno que no que se lo aprendan de memoria, porque yo no me lo he podido aprender de memoria. Algunos textos me lo aprendo de memoria, pero que lo tenga pendiente para cuando le vaya a explicar a alguien. No le explique siempre que el pecado se originó en el huerto del Edén. El huerto del Edén, Edén quiere decir placer, paraíso, gozo. Se inició en el cielo. Fue una criatura que no era Satanás, era un querubín hermoso, lleno de esplendor y de hermosura. Y se rebeló contra Dios. No le explique por qué, porque un santo no puede pecar. Eso para mí no tiene explicación en la Biblia. Diga, yo no sé. Ese es un misterio. Un santo perfecto no puede pecar. No sé. Eso yo no lo explico ya porque hasta ahí estoy limitado. Y nunca, cosas que no explique Dios, no se ponga usted a manipularla por complacer a alguien y explicarlo. Yo no sé. Eso es como la elección. Que un día una hija mía me preguntó, pero papi, eso no sería injusto. Elegir a uno y otro no. Bueno, en la mente humana se ve injusto, pero yo eso no te lo puedo explicar. Le fui sincero a ella. Ahora, sí, la verdad, ten cuidado, no te metas en lío con Dios, que la mano de Dios pesa mucho. No fue que la amenacé, pero le dije, ten cuidado, no te metas en esos líos. Métete con cualquiera menos con Dios. Y así, hermano, si un día usted está rabioso, cójaselo con lo que usted quiera. Dele a la puerta, dale el carro, mejor una patada. No, a ese no le da, porque le puede... Pero hermano, no se la coja con Dios. Con lo que sea, cógetela. Menos con Dios. Y así yo le dije a la niña mía, yo no sé por qué eligió a uno. Usted lo que tiene que estar pendiente es que usted le eligieron y ya. Y póngase a adorarlo y deleítate en Jehová. Y adórelo y ya, que a ti te eligieron. Que no eligieron al vecino, yo no sé por qué. Pero yo lo que tengo que estar pendiente es que a mí me eligieron, porque eso no tiene explicación. Una doble elección, uno es para perderse y otro para salvarse. Humanamente hablando, sí, parece una injusticia, pero Dios lo aclaró. En Romanos, hermano, cuando él dijo, amé a Jacob, aborrecí a Esaú, Dios lo aclaró. Es injusto Dios de ninguna manera, porque todo el mundo estaba supuesto a perderse. Yo quise salvar un grupo, yo quise. Fue mi beneplácito. La salvación viene de Jehová. No es también que usted decide ir al cielo, el que decide que yo voy a ir al cielo y el que me dio la justicia fue Cristo. Hay que ser consistente con la palabra. Entonces yo le dije a mi nena, no, yo no te sé explicar eso. Porque eso es un misterio, hermanos. Por eso fue que Juan Calvino tenía mucha razón. Él le llama a esa doctrina que la iglesia no se ha querido enfrentar. Porque no cabe en la mente. Oye, elegir a otro para que se pierda. Todas las cosas las hizo Dios para sí mismo, aún el impío para el día malo. Vaso de ira. Y Juan Calvino le llamó la elección doctrina espantosa. Doctrina espantosa. Que yo no había nacido y ya él me tenía en su corazón y tú. Entonces, tenga pendiente que él te eligió a ti. Y ya. Y le dije, recuerdo a la nena mía, yo no te puedo explicar eso. Ahora quédate ahí, no sigas tú, no te pongas a pelear con Dios con eso. Usted ya Dios le dijo a usted y des en el pecho y ya, pero no te metas en lío con Dios. No, está bien, Dari, está bien. Y así hay que ser con la Biblia. El pecado, hermanos, yo tampoco te lo puedo explicar. ¿Cómo un ángel puede pecar? Yo eso no sé. No sé. Le llama misterio. Entonces se inició en el cielo. Tenga pendiente siempre esos textos que son cruciales, aunque los teólogos no quieren aplicarlo ahí porque le huyen, porque todo el Antiguo Testamento estaba el Nuevo escondido. Isaías 14:12 y Ezequiel 28:11. Ténganlo siempre en el corazón cuando vaya a explicar que el pecado se originó en el cielo. En Isaías se refería al rey de Babilonia y en Ezequiel al rey de Tiro y creo que de Tiro, rey y Tobar. Pero tenga eso pendiente, esos textos son cruciales para demostrar que el pecado se inició en el cielo. Después el mismo espíritu
era de grandeza, de vanidad, ser grande. Que el problema que tienen los presidentes de las naciones hoy en día, las naciones, todas las guerras es por poder. Fue de poder, hermanos. Y poder, ser igual a Dios. El mismo Espíritu se lo transmitió en el Edén a Adán y Eva. Será igual a Dios. Poder, de grandeza. Entonces ese pecado fue en el cielo. Fueron destituidos aquí en la tierra una tercera parte de ángeles con ese querubín a la cabeza, porque siempre la rebelión con la cola lo demostramos en Apocalipsis. Se arrastra una parte, siempre el rebelde se lleva un grupo. La sedición es un grupo siempre, nunca se va solo. Se lleva un grupo, se lleva media iglesia, una rebelión. Entonces continúa en el huerto del Edén y nosotros leímos Isaías 12 y Ezequiel 28, ¿se recuerdan? También hablamos que a las estrellas, decimos, la Biblia le llama ángeles. Las estrellas le llamas ángeles. Y lo hemos demostrado. Leímos a Judas, etcétera, etcétera. Esas partes de estrellas, de ángeles que fueron destituidos. Siempre cuando hay un pecado hay que destituirlo, sacarte de ahí. Sacarme. Porque el pecado trae separación. A Adán no lo dejaron ahí. Lo expulsaron del huerto del Edén y pusieron querubines con espada se revolvían de un lado a otro para que no tenga acceso al camino de la vida, a la justicia que es Cristo. Ahí está clarito la justicia, que solamente se va al cielo por Cristo. Pero fueron expulsados. En el cielo fueron defenestrados Satanás y esa tercera parte de ángeles, una tercera parte, fueron lanzados al abismo. Siempre el pecado trae como consecuencia expulsión. Digo, no, ya no puedo estar aquí, hay que sacarte. Desfenestración, lo que se llama. Entonces decíamos que a los ángeles la Biblia le llama estrella. Vamos a verlo. Las estrellas representan en la Biblia los ángeles. Vamos a ver Job 38. Capítulo 38, versículo 36, versículo 6. Vamos a buscarlo. Ahora es fácil buscar la Biblia en el iPhone, el iPad. Job 38. Buscan el texto inmediatamente. Siempre cuando usted esté predicando aquí, yo quiero que todos prediquen, amados. Por eso se estudie estos estudios, que valga la redundancia. Hoy quiero que Amiel, que se siga preparando, Denis, Juan Zorrilla, yo sé que él no le gusta, pero yo lo veo a él predicando, Luis, Manuel también, que prediquen todos. Por eso estudie estos estudios bastantes. Y cuando cite un texto, yo iba a decir ahorita, déle un ratito a la gente para que lo busque los hermanos. No empiece a leer de una vez. Usted le da un tiempecito, aunque sea un minuto, para que lo busquen. Job 38:6. La Biblia le llama a las estrellas ángeles. 38:6. Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, los fundamentos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas, míralo ahí, qué hermosa es la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Las estrellas del alba. O sea que había un momento que Dios era el todo y en todo. Cuando no existía el pecado, en ese momento, Él era el todo. Ahora mismo hay que ser sincero, Él no es el todo. Pero que no fue que la criatura le dio un golpe de estado. A Dios nadie le da golpe de estado. Es que eso estaba en la crónica de Él. Él lo quiso así. Porque entonces dejaría de ser soberano. Él permitió que en los cielos Él era el todo. Cuando esa tercera parte de ángeles pecó, Él dejó de ser el todo ahí. Por eso lo permitió el mismo Dios. Él quiso así.
Hay que enseñar bien la Biblia. Eso era hermoso cuando, antes de convertirse en Satanás, porque fue un querubín hermoso. Lo leímos Ezequiel 28, Isaías 14. Allí, mira como una revelación del patriarca Job. Todo el mundo lo adoraba. Ese es, aquí en la tierra, el mismo Satanás trajo el pecado. Tampoco aquí él no es el todo en todo. ¿A qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo, dice Juan. Ahora va a llegar un momento en su segunda venida que él va a volver al estado original, donde va a hacer todo en todos. Ahora mismo no. Es una parte. Él es el todo en una parte, en la iglesia. Pero en ese momento aquí dice Job que adoraban todos. Ahí era el todo. Antes de la rebelión de Satanás. Y a los ángeles le llamas estrellas, cuando adoraban todas las estrellas. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí era el todo. Tremenda palabra de Job. Hermosa revelación. Bueno, ahí ya terminamos del origen del pecado en el cielo. Teníamos como 3 miércoles o 2 hablando del origen que el pecado se originó en el cielo. Ahora vamos a hablar del origen del pecado en la raza humana, en nosotros. Vamos a hablar un poquito del origen del pecado en la raza humana, todavía es temprano. Con respecto al origen del pecado, entonces, el origen del pecado en la tierra, con respecto al origen del pecado en la historia de la humanidad, la Biblia enseña que comenzó con la transgresión de Adán en el paraíso. El tentador vino del mundo espiritual, ya él había hecho la suya ya. Así es el pecado, su rebelión. Pero todo eso estaba escrito. No fue que le dañó la creación a Dios, eso estaba en el guión. Él es soberano. Entonces Satanás vino de allá, se introdujo en la serpiente con la sugestión de que el hombre, colocándose en oposición a Dios, se convertiría en igual a Dios. El mismo espíritu del cielo. ¿Qué quería hacer ese querubín? Ser igual a Dios. Le trajo la misma idea a Adán en la tierra. Y esa es la misma lucha que tenemos nosotros, hermanos, en el corazón siempre. Y la iglesia tiene esa lucha hoy en día, es de adoración. Es muy sutil. A veces los pastores, la iglesia se encuentra adorándolo a él y no a Dios. La gente vive para los pastores, no para que él me vea. A los salmistas, es un problema de adoración terrible que tiene el ser humano. A veces queremos fluir, pero es para que me adoren, hermanos, y me reconozcan. Hay que cuidarse siempre. Esos son los gigantes, como le llaman, en ese lenguaje de Canaán. Los enemigos en el desierto eran, aunque ya siguen siendo enemigos, un pastor que no haya madurado, deceso, lascivia, pero los gigantes de Canaán, es de ambición, de poder, de fuerza, es de adoración. Y esos sí son peligrosos. A veces yo he visto congregaciones con el líder y yo digo, no, pero no se dan cuenta, están adorando a este hombre, al Mesías. No te harás imágenes, ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la adorarás. Al Papa hay que besarle el anillo, es una ley. Aunque gracias a Dios que los presidentes de Estados Unidos se lo tiene prohibido besarle el anillo al Papa, porque no se le doblegan, no, pero está bien eso. Pero el Papa, todos estos adoradores de los 90, una vez visitaron al Papa, le besaron el anillo. Adoración, hermanos, es un Dios. No tendrás, primer mandamiento, dioses ajenos delante de mí. Y en la iglesia es lo mismo. Adoran a su líder, lo veneran, lo idolatran. Porque el aceite va hermoseando aún, mucho brillo
Y la gente es un gran problema. Empieza a verlo como un Dios. Eso fue el problema de el rey Herodes en Hechos, hermanos. Dice que se arengó un discurso de varias horas ahí. Y la gente dieron voz de Dios y no de hombre. Vino un fuego del cielo y lo mató. Y se lo comieron los gusanos. Y ese es el problema de la iglesia. Todo lo que el líder dice lo hace. Adorando al líder. Si el líder no va, nadie va. Porque siguen al hombre. Entonces ese fue el problema del cielo. Y vino aquí también de poder, de grandeza, de adoración. Génesis 3.1, vamos a buscarlo rapidito. Génesis capítulo 3, versículo. Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta. Aquí le dice Moisés, que escribió Génesis, el Pentateuco, los 5 libros los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Le dice astuta. La palabra yo quise buscarlo. Astuto es Arum, terminado en M, Arum, en hebreo. Dice que la serpiente era astuta. Antes de Satanás entrar a la serpiente, que ahí Eva podía discernir, no hablaba, ningún animal nunca hablaba. Usted, hermanos, a mí, que yo esté en mi casa un día y que tengo un perrito y me salga hablando, ¿cómo yo voy a poner a hablar con un perro? Yo salgo corriendo, hermanos. O el gato que empieza a hablarme. Como la mula. Se cuidan más, que la iglesia no se cuida para pedir. A mí me pasó algo con esta iglesia en mi vida personal, que eso me dio un dolor en el corazón, porque eso yo nunca en mi vida lo había visto, te lo confieso de todo corazón, no me estoy dando en víctima, yo nunca lo había visto, hermano. El origen de esta iglesia no tuvo ayuda de nadie, todo salió de aquí. Puede ser que usted diga, no, al siervo lo llamaron, y como yo vengo de una iglesia grande con dinero, le dieron de todo. No, a nosotros, pero Dios lo quiso así. Ahora yo entiendo, no nos dieron nada. Por lo regular, las iglesias, la más pequeña, es la iglesia grande que la sustenta. Entonces, como si una iglesia sale de aquí y que la sustenta le da todo, entonces se puede aceptar, que no se debe de hacer, que yo vaya a aquella iglesia y yo le diga a esa iglesia, bueno, como nosotros le dimos todos, dennos, que eso no existe, es un robo de la iglesia, los diezmos de los diezmos. Porque ahí es prudente, porque le dimos todos, me tiene que devolver algo, un ejemplo. No se debe de hacer, pero ahí es más lícito. ¿Me llevan la idea? Para nosotros no dieron nada y vinieron donde mí y me dijeron, Reynoso, ese día dieron como 20 vueltas en el basement y entraba yo, este huevo quiere estar. Y me va a dar ahí. Y volví. ¿Cómo está, Reynoso? Yo, no, bien. No me de Jesús, reprendo al diablo. Fui a la cocina y entró. ¿Cómo está, Reynoso? Astuto, hermano. Como los hermanitos, como nos ve con un trajecito aquí. Ese angelito, astuto. Cuídese de eso y yo me tengo que cuidar. Aarón, una capacidad como la misma serpiente. Cuidado con esas astucias, esa malicia. Bueno, cuando yo estaba en la oficina, había una oficina que para ese tiempo eran cassette. Después vinieron los CD grabando. Me metí en la oficina y yo digo, bueno, aquí no me encuentra ya. Tocó la puerta y me vio. Y me agarró solo. Digo, quiero hablar contigo, Reynoso. ¿Qué es lo que quiere el tiburón? Son astutos. Este ambiente religioso. Sentado ahí, tú lo ves muy lindo, porque lo ves con mucho maquillaje.
Mira, tú sabes que Dios nos dio mandamientos. Esto se va a borrar, pero esto es para nosotros. Eso no va a salir en el internet. Dios nos dio un mandamiento que todas las iglesias de esta congregación, las hijas, tienen que darle el diezmo de los diezmos. Y yo dije en mi mente, pero que ustedes no sembraron para cosechar, no nos dieron un centavo y nos estaban pidiendo. Eso ni los políticos. Yo dije, ese día yo empecé a llorar. Me recuerdo, tenía que venir a Camden y se me quitó el deseo de venir. Digo, esto es así. Porque ni los políticos hacen eso. Cuando un político te pide a ti es porque primero siembra. Usted le puede pedir a alguien, pero que usted le haya dado de todo. Una iglesia que usted le da de todo y la sustenta, le compra edificio, usted le puede pedir una parte. Eso es un negocio, eso no es nada. Pero una gente, hermano, hay que tener una cara bien dura. Sin usted darle nada, dejarlo oficial y después venir a pedirle. Y que usted con dinero. Yo digo, ¿pero y qué es esto? Que nosotros tenemos una ley por un mandamiento divino y meten a Dios en la astucia, en ese lío, algo tan bajo, que nos tienen que dar el diezmo de los diezmos. Usted sabe que el diezmo de los diezmos es que que son inventos de la iglesia. Los concilios, cuando de los diezmos hay que sacar una décima parte, porque así eran los levitas. A los levitas le daban el diezmo de los diezmos. Y ahí, cuando yo vi eso, yo dije, pero qué astucia tienen. Yo les dije que sí, porque no me voy a poner a discutir. Porque también en ese momento, yo no te lo voy a negar, yo estaba trabajando con astucia, pero sin malicia. Pero yo decía, tengo que cuidarme, porque me pueden dar un golpe y quitarme todo. Eso sucede en las iglesias. Le tenía miedo. Este ambiente es muy espinoso, yo tengo que caminar como encima de huevos, cuidándome. Dije, no hay problema. Empezamos a darles por más de 4 años los diezmos de los diezmos. Un día la llamé al líder. Ese día me dijo la hija mía, Chaydi, papi, ¿qué te pasa? Tú tienes un problema. Y porque cuando yo iba a hablar con esa gente, me ponía también nervioso, hermano, porque uno es humano, dando vueltas en la sala. Dije, no, que tengo que, porque ya ella estaba, yo le podía decir algo, estaba casada ya. No, que tengo que llamar al concilio para resolver un problema de eso de los diezmos, que le va a decir que no. Papi, sí. Ay, sí, y usted sabe cómo es Chaydi. Díselo. Yo le voy a decir que ya no le íbamos a dar más nada, ya está bueno. Pero yo duré como una semana, todos los días cogía el teléfono y me asustaba. Y entonces, gracias a Dios a Chaydi, papi, ¿ya llamaste? Dije, tú no vas a llamar. Yo voy a llamar. Entonces un día ella subió a la sala, Chaydi, y me ve riéndome. Ya se lo dijiste. Dije, I know you. Dije, ya yo se lo dije. Bueno, cuando yo lo llamo, es difícil esa gente decirle eso. Mire, siervo, que ya nosotros no le vamos a dar más los diezmos de los... espérate, Reynoso, yo te iba a decir eso mismo, que no nos den nada ya. Pero qué astuto, hermano. Y ya no te vamos a dar diezmo de diezmo, porque no podemos darte diezmo de los diezmos. Duramos como 4 años. Entonces yo decía, pero Señor, el Espíritu Santo, somos santos. Arún, qué astucia, amados. Y una capacidad para manipular y pedir y jugar, marear a las gentes. Nunca hagamos eso. Que nos vacunen contra eso. Sea honesto y serio con la Biblia y con el pueblo. No lo maree. Ya está bueno de hecho, no juegue con las gentes. La dignidad de las gentes. Llegan cansados un día de sol de la factoría y se sientan ahí. No juegue con ellos. Nunca haga eso. Porque vamos a tener que dar cuenta a Dios. Entonces dice que esta serpiente era la más astuta de todos los animales. Y eso está pasando en las iglesias. En nosotros los pastores, una astucia, hermano, para engañar. Hoy un santo de Dios. Y manipular. Una capacidad que yo ni en el mundo la veo.
he visto esa capacidad. Dije, pero ¿cómo me van a pedir algo si no han puesto, no han aportado? Está bien que usted aporte y después le pida para atrás sus ganancias. Así con nuestros niños. Aquí hay algunos jóvenes que trabajan. No se vaya a trabajar así. Corrijo, algunos jóvenes aquí trabajan. En mi casa viven 3 conmigo y los 3 están trabajando. Y estoy delante de Dios, hermano. No que yo lo puedo saber, pero hasta el día de hoy, yo no sé cuánto ellos ganan ni cuánto tienen en el banco. Estas iglesias saben todo. El padre espiritual, el viejo, sabe todo. Yo no sé, no me importa el dinero de ellos. Otra cosa, yo no sé, porque yo no me meto en eso, hermano. Me perdona que yo no me la estoy dando de que aquí yo soy más pecador y más malo que todos ustedes. Hasta el día de hoy, yo tampoco me meto en eso, que no me gusta, hermanos. Yo no sé si hasta el día de hoy, y ellos lo hacen, yo sé, pero yo no me meto en eso, cuánto ellos le van a dar a la iglesia, al Señor. Yo no sé. En eso yo me meto con ellos. Un día a veces yo la veo a ellas que van a ofrendar aquí, pero yo nunca, ya son testigos, me he sentado con ellas, tiene que dar dinero aquí. No necesita y beneficiarme de un progreso de uno de ellos, aunque me ayuden. Y gracias a Dios que me ha ido guardando en esas áreas. Ni le estoy preguntando, ¿ya cobraste? Yo he conocido padres, hermanos, cuando el muchacho cobra, andan detrás de él. Y van como 4 veces a la habitación. Y después a la quinta, mira, tú me podías prestar $100. Y mira, ¡pam! Yo sabía que el huevo quería sal. La dignidad, hermanos. También un día, yo he tenido momentos, una necesidad, yo me reúno con ellos. Yo lo he hecho, porque te hablaría mentira. Mira, me dieron un palo ahí y me reuní con la familia para ayudar a resolver ese problema. Llamar ahí sí. El siervo Ricky también pregunta a la vez cuando yo le he preguntado, ¿cuánto tú ganas? Y él es mi hijo y vivió conmigo, se casó y nunca, él lo sabe. Recuerdo que el domingo estábamos jugando con eso, cuando el primer sueldo que él recibió de Barnes & Noble y el primer cheque quincenal, y era mucho, hermanos. Creo que eran como, no voy a decir la cifra para no violar el mensaje. Entonces me entregó el cheque a mí, él vivía conmigo en Lodi. Y eso me quebranté de, oye, pero este niño, a la verdad que es cristiano. Enterito el cheque, eso nadie conmigo lo ha hecho, amados. Y vino como, mira papi. Y yo digo, no, mi hijo, eso es tuyo. ¿Cómo yo te voy a hacer eso así? Sí, usted aporte a la casa, porque usted aquí se desayuna, come, usa jabón, pasta de dientes. No es que se lo estoy echando en cara. Te desayuna, come, breakfast, lunch and dinner. Tiene que aportar algo. Entonces él me dijo, dije, ¿cómo yo voy a abusar contigo y te voy a quitar el cheque entero? Seré yo vampiro, hermanos. Entonces mi esposa, enséñalo que digo, no. Entonces, como yo con el dinero soy así, yo por hermano se la puse fácil. Díganle, tú me vas a dar $40. ¿Se recuerda, Ricky? Yo me recuerdo, me dice mi esposa, ¿qué? $40 nada más vale la cena del día.
Yo entiendo la idea de ella, que hay que enseñar a los muchachos. Pero hermano, se la puse bien suave para no cometer una injusticia con ese bendito muchacho. Se la puse cómodo ahí. Era poquito, ¿verdad? Pero se la puse así porque es que me cuido tanto con eso. Y no es mi hijo, yo no puedo explotarlo. ¿Cómo que estos pastores han perdido el sentido común, hermano? Explotadores. Y así con los muchachos, no abusar de ellos. Como llevo hermanitos, que a veces ellos quieren como que los carros corren con agua. Llévame al aeropuerto, el Kennedy. Entonces hay que llevarlo, perder el día de trabajo y no le llenan el tanque de gasolina, hermanos. Y bárbaro. Cuando yo llevaba hermanos antes en New York al aeropuerto, nunca me llenaron el tanque. Y yo sin trabajar tenía que llenarlo, pagar todo y no me lo llenaban. Eso no se hace. Me están dando un servicio, llenan el tanque, vamos a llegar allí, vamos a llenar el tanque. Como hacíamos nosotros antes, el hermano Lewis que nos llevaba al jubileo allá, ¿te recuerdas, Lewis? Lo primero que hacíamos era, no, vamos a Guagua a llenarle el tanque. A veces decía, no, está por la mitad, vamos a llenarlo. Porque no está dando un servicio, hermanos. Uno no puede explotar las gentes. Y así siempre con nuestros hijos trabajando. Hay que enseñarlo a aportar, no ser hambriento, pero dejarle su dinero, amados. Eso es de ellos. Yo no puedo vivir de un hijo. Dios me guarde, que hasta el día de hoy me ha dado lo que yo necesite. Yo no estoy esperando nada de ellos. Ya yo le doy mi vida a ellos. Ni aprovecharme de ellos. Así son los pastores de los concilios. Se aprovechan de las iglesias hijas. El padre que provee para los hijos, no los hijos para el padre, dijo el apóstol Pablo. Entonces astuta ese Arún en hebreo, una habilidad para manipular y engañar engañar, hermano. Ahora, en el sentido positivo, hay una astucia que en el sentido positivo astucia tiene dos connotaciones, dependiendo del contexto. Aquí es el sentido negativo. A la serpiente le llama, era astuta. Arún. Una capacidad para engañar y manipular. Pero en Mateo 10:16, Jesús dijo aquí que nosotros debemos ser astutos, pero en el sentido positivo, sin malicia. Hay una astucia que no tiene malicia. Si quiere, búsquelo, Mateo 10:16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente. Prudente es astucia. El cristiano tiene que ser prudente y tener astucia también. Para que no te destruyan, para cuidarte. Como serpiente. ¿Qué es la serpiente? Es astuta. Y Él nos manda a ser astuto como la serpiente. Pero en el sentido positivo, aquí dice prudente, que es astucia. Y sencillo, mansos como palomas. Entonces, astucia es Arún. Tiene dos connotaciones, una negativa y otra positiva. Aquí en Génesis 3:1 dice que era astuta en el sentido de una capacidad para manipular y engañar. Que el Señor nos guarde en sembrar en esa área. Dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, mire lo que es el lenguaje. Estas filosofías liberales, socialistas, trabajan mucho es con el lenguaje. Dime de qué tú presumes, como dice ese pensamiento, y te diré de qué padece. Con eso se trabaja mucho con el lenguaje. Lo que se llama manipulación del lenguaje.
Siempre, por lo regular, la persona astuta y malvada, ellos tienen un mecanismo psicológico de proyección. Su mismo conflicto, si ellos son ladrones, ellos te dicen a ti, ustedes son unos ladrones. Eso se llama proyección. Proyectan su conflicto en el otro. Yo lo veo en los dictadores. Ustedes son unos malvados. El malvado es él. Se llama proyección en psicología. A veces cuando yo veo estos políticos, yo digo, no, está proyectando. Hay pastores que proyectan su debilidad en las mismas prédicas, como pasó con Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, todo el tema de Jimmy Swaggart, ese que cayó en sexo, era el sexo, hermanos. Eso es diabólico, el sexo, el adulterio. Y tenía un problema con el sexo, pero una debilidad muy marcada. Yo conocí un líder religioso, un pastor, que tenía un problema serio con el sexo. Y eso él lo proyectaba en las prédicas. Por eso él predicaba mucho de las lágrimas de los oprimidos. Y tú sabes quién eran los oprimidos, que él decía. Ahí están las prédicas, yo lo he visto. Una persona que tenga una debilidad sexual. Pues un pastor con esa debilidad no puede estar porque está bregando con el manita en la iglesia. Y es un padre, no puede estar aquí arriba, hermanos. Está descartado, ahí sentado sí. Y tenía un problema con el sexo. Cayó después en adulterio. En muchas fornicaciones. Y él decía que los oprimidos son esa gente que tienen esa lucha con el sexo y con el dinero, pero más, y la droga, pero más énfasis en el sexo. Estaba proyectando su misma debilidad. Se discierne fácil con las gentes. Porque por el lenguaje sale la insensatez del corazón. De la abundancia de la boca habla el corazón. De la abundancia del corazón, así habla la boca. Abunda en eso y así habla. Vanidades. Entonces, mira, aquí le manipuló el lenguaje, pero bien manipuladito. Con que Dios ha dicho y mintió, no comáis de todo. Dios le dijo que coma de todo el árbol del huerto, de todo, solo de uno. Pero mira, eso de manipulación del lenguaje, eso no es ahora. Eso empezó en el Edén, hermanos. Y así son los políticos. Juegan con el idioma para envolvernos. Por eso es que usan mucho la justicia social. Eso es un engaño. El ser humano, amado, eso de justicia social, de igualitarismo, nunca va a existir. El ser humano es independiente y libre por naturaleza. Nunca vamos a ser iguales porque Dios estableció esa ley. Si ahora mismo, amados, usted pone aquí, nos unimos todos. Cada quien como tiene una mentalidad de desarrollo, progreso, de independencia, va a coger su camino. Y al coger diferentes caminos van a obtener diferentes resultados. Uno va a tener más dinero que otro. El ser humano es así. Nunca usted lo va a meter en una caja a todos y van a ser iguales y los mismos ingresos. Otros van a ser derrochadores, solo van a beber de alcohol, de droga. Otros van a progresar. El ser humano es así. Eso es tremenda manipulación del lenguaje. Justicia social. Cada vez que usted ve un político que te diga justicia social, no le crea, está hablando mentira. Satanás, ese es el espíritu de Satanás. Eso no existe, hermanos. Se ve bonito quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, pero eso no existe. El rico puede ayudar, pero voluntariamente. Entonces ahí Satanás manipuló el lenguaje y habló mentira, porque eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que puede comer de todo. Así está la iglesia, que todo lo prohíbe. Génesis 3:2. Y la mujer respondió, tremendo error, craso error, hablar con la serpiente, con Satanás. A la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Habló bien ahí, porque Dios no le prohibió nada. Uno solo, del fruto del bien y del mal.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, uno solo. Para enseñar un principio, una sola ley. Para enseñarle obediencia y que yo estoy por encima de ti. Aunque yo te puse a sojuzgar la tierra, recuérdate cada vez que ves ese árbol que yo soy Dios y estoy por encima de ustedes. Ni le tocaréis para que no muráis. Que ahí fue que vinieron el resultado del pecado, las dos muertes, la física y la espiritual. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tremenda mentira, porque ella murió espiritualmente ahí mismo. Otra mentira más. Ese texto está lleno de manipulación del lenguaje y de mentiras. Porque eso es lo que sabe, es un mitómano mentiroso, Satanás. Y hay hombres que tienen, y mujeres, ese mismo espíritu. Un mitómano es un enfermo hablando mentira. Una conciencia cauterizada, un mitómano. Que todo es mentira. A veces hay momentos que uno dice una mentirita blanca. A uno le salen en situaciones que tú no puedes decirle al otro esa situación, esa cosa. Pero yo me siento mal. Dije, hablé mentira. A mi esposa hay cosas que yo no le quiero decir. Y digo, mami, no me preguntes porque no te quiero decir eso y no quiero hablar, no quiero mentirte. Hay que cuidarse con las mentiras. Este es un mentiroso desde el principio, engañador. Mira qué mentira, hermanos, sin anestesia. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otra mentira más. El hombre fue hecho a imagen de Dios. No conocía el mal, pero conocía el bien. Sabiendo el bien y el mal. Es un texto, hermanos, que se ve la astucia de Satanás, que está lleno de errores, de manipulación, toda la gramática de ese texto, Génesis 3, y de engaño. Y así que Satanás habla, y los políticos, lleno de engaño. Por eso que a la prensa usted tiene que discernir y estudiarla bien. ¿Cuánta mentira está hablando? Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Está manipulando el lenguaje. El enamorado habla mucha mentira. Yo recuerdo una vez cuando yo iba enamorado de Mauri, mi ex novia, que hoy es mi esposa. Entonces cuando yo fui a pedir la mano de ella, el papá fue por ese tiempo desde aquí. Porque ellos se reunieron todos en la cena. Entonces yo le dije al papá y a la mamá, ella estaba sentada ahí. La mano estaba yo como una toalla de sudor, sudando, los nervios que tenía esa noche. Entonces sucede que el papá puso 2 cervezas. Usted sabe que esas cervezas en Dominicana son como entre 3 que hay que llevarlas. Son como el tamaño de ese florero. Son una cerveza verde que vienen allá de 40 onzas. Ahora hay una que son dobles de 80 onzas. Es así que llevar. Y él puso 2 cervezas en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Yo le había dicho a él que yo no bebo. Tremenda mentira, hermano, porque yo bebía mi traguito. Pero para aparentarle una persona seria, no, yo ni veo, fumo, yo nunca he fumado en mi vida, pero yo bebía mucha cerveza. Dije, no, le digo yo al padre de Mari, no, yo soy una persona ejemplar, porque Satanás siempre habla mucho del mismo, y yo no bebo, yo soy un muchacho muy sano, y estoy estudiando medicina, y me quiero comprometer con su hija. Digo, sí, tú me caes bien, ahí me habló muy bien Don Sante, el papá de ella. Pero sucede, hermano, que se me olvidó la mentira y me bebí las 2 presidentes. Me las bebí las 2. Después estaba yo, no, que yo quiero que... Eso saca.
Que yo quiero, estoy enamorado de eso. Ya, porque estaba tan nervioso y me bebí las dos presidentes así rápido y no me di cuenta. Y yo digo, pues este muchacho como que bebe. Mentiroso. Le dije, mire, don Sandro, que yo estoy enamorado de su hija y es en serio que voy. Y quiero que a veces usted me la concede para ir conociéndonos para un futuro casarnos con matrimonio. Estoy pensando en matrimonio con ella, voy en serio, soy una persona muy decente, yo no bebo, yo y ahí bebiendo ahí. No fumo, yo soy una persona muy sana. Vengo de un hogar cristiano, porque a Dios usted lo usa como escudo siempre. Un hogar cristiano, soy muy, muy infeliz. Los lentes, cuando yo jovencito con un afrito y los lentes como que te ven uno, lo hacen como más serio. Siempre he tenido lentes con muchos aumentos, porque y los lentes me ayudaban a proyectar una personalidad de un santito, un angelito. Yo estaba ahí y lo conquisté el papá. Me dijo, no hay problema, mi hijo. Lo que quiero es que me la respete y me la cuide, que sea algo en serio. Me dijo, todo lo que yo tengo son mis hijas y no quiero que me le hagan daño. Dije, no hay problema, yo soy un angelito, yo no le voy a hacer daño. Pregúntale, ya tenemos 40 años de casado, ella ha sido feliz. Y ahí me permitió, porque yo siempre con ella quise las cosas bien claras en la casa. Ya yo iba a visitarla, pero hablé con él. Y había hablado con la mamá, pero la mamá me dijo, tienes que hablar con el papá. Muy bonito ese orden. Y me cayó esa bendición. Hablé con el padre. Tenía un miedo porque yo no lo conocía. Y dije, Mari, ¿cómo es tu papá? No, es bien nice, deja que tú lo veas. No, me da miedo, estoy nervioso. Ya tú sabes, una persona nerviosa y que le pongan 2 cervezas ahí. Él lo aprobó y ese día lo celebramos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Inmediatamente, como Satanás, cuando entró a Judas, todo cambió. El panorama, cuando uno se contamina, contaminación de espíritu y de carne, todo cambia, hermano. Algo que lo veía malo, lo ve bueno. A veces hay hombres que nunca le han puesto la vista a una mujer o una hermana y le decía un día, cuando Satanás, porque es un embarazo, lo embaraza, empieza a verla de otra manera. Bueno para comer. O un hombre también. Y se puede evitar ahí. Digo, pero yo nunca miraba a esa persona con estos ojos. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió como cómplice, así como ella. Ese mismo pensamiento, yo voy a terminar ya, está en 1 de Juan 2:17. 2:16, Primera de Juan 2:16, el mismo pensamiento. Por eso es hermosa la Biblia, que es su propio intérprete. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, yo lo dije en la oración hoy, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mismo pensamiento. Sigo leyendo Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces ahí empezó la religión. Cosieron hojas de higuera y se hicieron un delantal, sustituyendo la justicia ahí. Se hicieron delantares. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuar el próximo miércoles. Estamos hablando que la entrada del pecado ya no en el cielo, aquí en la tierra. Hermosa enseñanza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tus consejos, tus enseñanzas. Síguenos capacitando, danos sabiduría. Los hermanos que algunos ya están predicando, que vayan a predicar en este lugar, que prediquen todos. Llénalo de sabiduría, llévate la timidez, que sean el reino de los cielos sufre violentos y solo los violentos los arrebatan. La timidez a veces es muy frecuente, un gran impedimento para que ellos puedan servirte, adorarte y servirle a la iglesia del Señor. Los que tengan ese llamado a maestro y a la predicación del evangelio en esta casa, síguelos llenando y preparándolos